Que ja estem així. Què? Què? Jo buscava algun omni o algo. No? No anem a parlar del somni. No. Búscalo. I mira si té preu, que jo si està bé de preu el compre. Que vull canviar el cotxe. N'hi ha moltíssims blanques, però dic jo que seran els focs. Bueno, pregúntale a Paco, que ell sí que ho té més clar. Parapsicòleg, Paco Cifuentes. Bona vesprada. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Paco, que estava jo així buscant omnis, però no. Quin és l'impacte que produeix un omni, o millor dit, què és un omni? Perquè tots ens situem, ja ho has explicat en alguna altra vegada, però un poc tornar a explicar què és un omni perquè no es passi com a mi, que estic casi buscando. Realmente lo que es el impacto del ovni. Realmente en la sociedad pues, hay un gran impacto que está produciendo ese fenómeno. El gran temor que producen los gobiernos, aunque intentan de alguna manera ocultarlo, la gran realidad que es el fenómeno ovni y no se puede esconder, está ahí. O sea, que tú crees que realmente existe, pero que los gobiernos no quieren que se sepa. Ellos, pues, de alguna manera, pues, no, lo están ocultando, están pues, disfrazando, están poniendo una especie de cortina de humo alrededor del fenómeno. ¿Pero existeixen els somnis? Yo creo que el fenómeno está ahí. El fenómeno está ahí. Como mínimo eso. Pruebas fotográficas y evidencias y testimonios existen. Quin és l'impacte que ha produït un omni? No, es lo que estábamos comentando ya, el gran temor que están produciendo en los gobiernos. I tu creus que existeixen omnis? Que estem siguent visitats per omnis? Ja ens has dit un poc antes que creus que sí, però que ens visiten els omnis? Existen millones y millones de galaxias. Millones y millones de sistemas solares parecidos a los nuestros, estrellas parecidas a las nuestras. Solamente con que haya un solo planeta similar a nuestro, en cada una de esas estrellas, en cada uno de esos sistemas solares, hay millones y millones de posibilidades de planetas parecidos al nuestro que pueda haber. Habitados. Sí. Planetas habitados. Exactamente. Bueno, pero de aquí todavía no hemos conseguido llegar a Marte, ¿no? Que es lo que estando lejos, más cerca está, pues como para irse a otra galaxia, ¿no? Sí. Ahí está mi gran duda de qué es lo que ocurre ahí y cómo se puede trasladar, porque a mí me gusta tocar el fenómeno bastante, entonces cómo podemos irnos de una galaxia a la otra es el gran problema. I com podem identificar un ovni? ¿Cómo podemos identificarlo? La identificación va a ser más bien visual, entonces con fotografías y cosas así, entonces es la única forma de identificar un ovni. Es que és algo raro, algo distinto a un objeto volador normal. No em digues això perquè farem algo raro per ahí i diré, mira, un ovni. Sí, sí. Y ahora veí. Objeto volador no identificado. Ya creo que los americanos llaman UFO. Sí. ¿No? Sí. Pero exactamente, ¿qué se supone que es un ovni? Un objeto, esto ya sabemos la definición de lo que son las siglas, pero ¿qué se supone que es un ovni? ¿Una nave? Es una nave, de alguna manera, que se puede trasladar de un sitio a otro. Vamos, a lo que es lo que seguramente estáis preguntando. Lo que es una nave espacial, una nave extraterrestre, es un objeto volador que se desplaza de un sitio a otro de unas formas un poco descontroladas. Que realmente lo que hace, pues, en determinados momentos, pues, que puedan ser perseguidos por los cazas de determinados gobiernos. Que se pueda entrar en contacto o no con esos seres extraterrestres, esa es la gran pregunta. Pero hay muchos investigadores que dicen que sí, que realmente están esos contactos. I quan has començat a investigar el que és l'OVNI, els objectes? Hace un momento, en el vídeo que hemos visto hace un momento, Kenneth Arnold pues, fue la primera investigación que se hizo seria, que fue un hombre que estuvo volando con su avioneta en 24 de junio del 47 y de repente 9 naves empezaron a volar detrás de él y esto duró por unos 3 minutos y esto pues, fue el gran impacto social que produjo. Hombre, casos, avistamientos han habido muchísimos. Antes te comentaba yo, hace tiempo ya que no se sabe por los medios de comunicación ni nada, no hay ninguna persona que salga diciendo he visto ovnis ni nada por el estilo. Pero sí que hubo un caso muy nombrado que fue el caso de Roswell, sí. La zona de Roswell en Estados Unidos. Exactamente. ¿Qué pasó exactamente ahí? Ese fue el caso más evidente. El más gordo de todos, ¿no? No, es que sea el más gordo, porque realmente con él empezó un poquito, porque esto ocurrió en el 1947, fue el caso Roswell, y fue en el rancho de la localidad de Roswell, en Nuevo México, donde se estrelló este avión.
el ejército enseguida tomó contacto con esto, lo que hizo es recoger todos los restos y llevarlo todo a la famosa nave 58, al hangar 58. Entonces, ahí estamos viendo ahora estas imágenes y entonces metieron una gran cortina de humo alrededor de todo esto. Tanto aparecían fotografías que eran de restos de la nave, como empezaron a decir pues, cosas que eso no existía. Entonces se creó una gran contaminación en todo esto. Se tuvo que crear una comisión de estudio, de investigación con todo esto, lo que se llamó el Gran Libro Azul, y que se llegaron a estudiar más de 12.000 casos de avistamientos de ovnis, y de ellos 700 no pudieron identificarlos, no supieron cómo decir qué es ese tipo de nave. ¿Y cómo son contactados? ¿Cómo es un contactado? Ahí es donde realmente la diferencia, porque yo realmente pues creo que los ovnis están ahí, las pruebas están ahí, los avistamientos se han dado y podemos ser una persona visual del contacto ovni, y no tenemos por qué ser un contactado. Vemos una determinada imagen que nos puede impactar, fotografiarla o firmarla, pero no sabemos lo que es, objeto volador no identificado, puede hacer las maniobras que sea. Pero luego está el contactado, que es ahí donde yo creo que está un poquito el riesgo. Son como mensajeros de los extraterrestres. Y entonces estos contactados pues muchas veces llegan a contactar con ellos a través de la Ouija, de una sesión mediúnica y cosas así. Entonces, y a partir de ahí pues tienen ese supuesto contacto extraterrestre. Y cuando aparece alguna persona que dice haber contactado con seres extraterrestres y tal, que ha recibido un mensaje, exactamente ese mensaje, ¿cómo se recibe? ¿O qué tipo de mensaje se recibe? Fíjate, en el siglo pasado todo esto empezó con Roger Hadassky y Eugenio Siragosa, fueron los dos más grandes contactados. Siempre, aquí es donde está el gran riesgo de todo esto, este tipo de mensaje siempre es de catástrofe. Siempre están diciendo que si la humanidad no cambia, pues puede haber una catástrofe nuclear, porque tenemos que cambiar nuestras conductas, porque pueden explotar las bombas. Ahí donde está un poco ¿Pero qué pasa? ¿Que ellos ya lo han gran vivido? riesgo, ¿no? Es que supuestamente es como si ya lo ellos supieran. es como si supieran. Es que Dios, el extraterrestre, el ser de esta otra dimensión, pues aquí están las imágenes de Eugenio Siragosa, pues nos están explicando, nos están diciendo que tenemos que cambiar, que tenemos que ser buenos y que si no nos portamos bien la humanidad se va a destruir. Y nos están aportando pues fotografías de esas naves extraterrestres o imágenes o fotografías también de esos seres extraterrestres. Pero yo creo que ahí hay un poco, eso hay que tomárselo con mucha cautela. Una cosa son las imágenes de vídeos de naves y otra cosa es el contactismo. Però, Paco, també hi haurà de tot, perquè hi haurà gent que s'ho crega, hi haurà gent que no, i hi haurà gent que farà un poc veure com que hi ha un ovni, fent bromes, fent-eix veure com que n'hi ha algo per dalt. Això ha arribat a passar? Vídeos y imágenes que no son reales. No, per exemple, pues, jo què sé, agafar algú, algun avioneta o algo y fer veure a la gent que hi ha un ovni quan realment són ells. Realmente hay centros de investigación y gente que se está dedicando a desvelar de alguna manera lo que es una imagen que es de un objeto volador extraño, que realmente tiene que tener unas pautas, que tiene que ser algo irreconocible. Y luego la tecnología que hoy tenemos, los programas informáticos que existen para desvelar si una imagen está trucada o no es muy grande. Entonces, hoy en día es mucho más complicado que hace unos años pues, el trucar ese tipo de imágenes. Que creo que antes, fuera de cámara, estábamos hablando que ahora está costando mucho más el encontrar esas imágenes o que se den casos de ovnis. Realmente porque la ciencia ha avanzado mucho más y toda esa gente que quiera trucar algo, pues le va a costar se están un poco. detectando las falsificaciones a tiempo, quieres decir. Exactamente. Y hay programas de investigación, como no vamos a hacer publicidad, pero si queréis, el Cuarto Milenio y cosas así, son gente que realmente, gente que nos estamos dedicando a y estamos investigando, que nos gustan estos temas, que si realmente hay un ovni, pues queremos tocarlo, queremos saber que nos hable con nosotros, pero que no nos tomen el pelo. Queremos que el hecho sea real. Este tema és controvertido. Sí, però a part d'això, el que jo volia dir és que cada vegada creus que hi ha més gent que puga creure que li agrada més, que puga comprar aquests llibres, quan anar a la biblioteca i agafar aquests llibres per documentar-se, per saber. Sí. El mundo de lo oculto, de lo paranormal, del más allá, los ovnis, el saber qué es lo que nos va a pasar, hacia dónde vamos,
va a estar innato siempre en la sociedad, en el mundo. Entonces, esa necesidad yo creo que la tenemos todos. Y el que no quiera reconocer qué es lo que va a ser de él el día de mañana o qué va a hacer, pues se está engañando. Eso va innato con la naturaleza del ser humano. Bueno, volviendo un poquito al tema de los contactados que estábamos hablando, en España ha habido muchos casos de contactados. Sí. Pero, ¿qué tipo de mensajes han recibido? ¿Han sido mensajes catastrofistas? Siempre, ¿Han sido con instrucciones? Siempre... Ole, hola, estamos mira, aquí y ya está. José Luis Grifol, en Cataluña, el 11 de cada mes, desde 1977, este hombre tiene una gran documentación, una gran filmografía de fotografías y de seres extraterrestres que pues, estaban dándose ahí en la montaña de Montserrat, que aquí estamos sacándonos algunas imágenes. Entonces, lo curioso es que el 17 de cada mes estaban apareciendo estas imágenes. Muchas veces dicen la leyenda que allí en la montaña de Montserrat pues, es atribuida a la Virgen Negra, que esas luces, por las características de algunos investigadores telúricas de la zona, está predispuesta a que salgan determinadas imágenes, determinadas luces o determinadas apariciones un poco raras, por la propia geografía del lugar. Pero son teorías. Claro. Pero lo curioso es que cada 17 de cada mes se están produciendo algún fenómeno Sí, extraño. que fuera algo periódico. Exactamente. Comprovat. Pero sí que tanto este chico, José Luis Grifol, como Eugenio Saragosa, como Robert Ardasky y muchísimos más que hay por ahí, Sisto Paz, todos son mensajes un poco catastrofistas, que la humanidad se va a acabar, que hay que cambiar de conductas, que tenemos que ser mejor personas. Entonces, el mensaje más o menos siempre es el mismo. Però tots aquests missatges, Paco, que acabes tu de dir, Sí. són verídics? És a dir, això arriba de veritat? O... Es lo que yo realmente quiero creerme, porque yo me gusta tocar las cosas y que de alguna manera que está muy bien, que se funda un mensaje, que la humanidad tenemos que ser mejor persona, me parece estupendo. Pero de ahí a que ese contacto haya sido así de serio, que haya sido serio, que haya sido real, que probablemente estas personas, pues como, ¿qué es lo que están haciendo muchas veces? Como para lo que ellos como llegan a contactar, que están produciendo pues estados alterados de conciencia a través de una ouija, de una meditación, de una sesión espírita. Siempre hay un estado alterado de conciencia. Siempre que tengamos el estado alterado de conciencia, estamos relajando nuestra mente y es como si estuviéramos en hipnosis o estuviéramos dormidos. ¿Quién no nos dice que es nuestra propia mente la que está teniendo esa alucinación? ¿Y sabrías contarnos? Y ese contacto es real o no es real. Entonces, ahí está la gran duda, ¿eh? ¿Sabrías contarnos d'algun cas, Paco? De algún cas que se haya dado de... Algun cas que tu conegues o que ho hagis vist en algun lloc o te ho hagin fet saber? Sí, mira, yo, fíjate, dentro de los avistamientos yo tuve el caso de una chica que había tenido una abducción y no recordaba ese momento. Le recordamos eso, yo le hice esa regresión y pudo recordarse pues un poco lo que le había pasado. Y la habían secuestrado. Una regresión hipnótica. Una regresión por hipnosis. Y la habían secuestrado supuestamente los extraterrestres. Y había tenido una agresión sexual de los extraterrestres. Y entonces ella, pues a partir de ahí empezó a comprender un poco por qué ese rechazo que tenía hacia su hijo, que no sabía por qué ocurría eso. Entonces, una vez que regresó de la hipnosis, pues intentó tener esa mejor relación que no tenía con su hija. Pero yo que seguí un poquito estudiando a esta chica, porque le hice cartas astrales y todo eso, yo observé que, curiosamente, pues había tenido más relaciones antes de tener su actual pareja y que probablemente no sabía de quién era su hijo. Y en su mente se había producido ahí como una especie de bloqueo al no saber de quién era el padre. Y posteriormente, pues ahí se dio un poco como se fue separando de su marido, que era también boliviano, y el chiquillo se le veía también porque son de una determinada raza, entonces que no era ninguna... Tiene unas características muy... determinadas. Y luego hay que ser coherentes. No nos podemos mezclar con otro tipo de razas. Una burra y un caballo se pueden cruzar, pero un ser humano con un caballo no podemos cruzarlo, o con un ave.
entre determinadas especies. Ah, esta persona había tenido otras relaciones, pero con animales. No, lo que quiero decirte que había sido Claro, abducido, lo que ves en esta mujer había sido abducida por el extraterrestre, había tenido contacto sexual con el extraterrestre y creía que el hijo era de un extraterrestre, no era suyo. Y yo lo que estoy diciendo es que hay que ser sensatos. Si supuestamente tenemos relaciones con extraterrestres, son de algo otra... abstracto, ¿no? Claro, es de otra especie, con otra evolución muy distinta a la nuestra. No se pueden cruzar. Fuera de toda lógica. Fuera de toda lógica. Por eso te estoy diciendo que nosotros no nos podemos cruzar, aunque queramos, con un caballo, con un ave, con un pez. No sé si me entiendes el símil que te estaba diciendo. Y aún así hay quien lo intenta, ¿eh? Sí, bueno. Ojo, pero bueno, es un tema que hablaremos las otro aberraciones día. están ahí. Las aberraciones están ahí. Pero lo que quiero decir es que no se pueden producir ese cruce entre especies muy distintas. Entonces pero que hay alguna documentación de cómo se supone que son estos señores o estos extraterrestres. Hay, por investigadores, que hay como una especie de un centenar de tipos, de tipologías muy distintas. Pero yo las clasificaría, ahí estamos a unas imágenes de este tipo de tipología, en tres grandes. Sisto Paz, con la misión Rama, que es otro contactado, habla de altos rubios, y que su relación con la gente pues es muy cordial. Están otros que son de tipo como si fueran animales, y que hacen muchos gruñidos. Y el otro gran grupo yo diría que son los pequeños, bajitos, de 1,50 m, cabezones, y que son realmente peligrosos. Esos los hay. De eso en nuestra sociedad también los hay. Esos son los tres grandes grupos que yo haría, que aquí estamos viendo una de estas imágenes, y estos son los más pequeños, las fotografías que hay de estos seres extraterrestres. Y entre el tipo de color está entre el verde al gris. Es más o menos la tonalidad que se están dando. ¿Hay agresividad por parte de los ovnis? Agresividad. Se da agresividad en lo que es la abducción, que en esas personas que han sido de alguna manera secuestradas, que en un determinado momento pues luego las han devuelto y les ha pasado cualquier tipo de cosas que tiene que ver con esa abducción. Entonces sí que se ha dado casos de agresividad. No, perquè clar, estem parlant dels somnis i no sé. Sí, perquè jo recordo una anècdota que contaven, la contaràs tu? Crec d'un avió que ven coses rares, veure que ho hem somiat jo. Sí. Entre las abducciones que la palabra abducción está metida en nuestro vocabulario, que quiere decir secuestro, pues a estas personas han llegado a implantarles por todo tipo de microchip, de aparatos dentro del cuerpo. Yo recuerdo de una mujer que le llegaron a hacer 9 o 14 operaciones que tenían una especie de barra de hierro atravesada desde el cuerpo, y para poder sacarle ese metal que no se reconocía muy bien qué tipo de metal era, de qué tipo de composición tenía, pues tuvieron que hacer un montón de operaciones. ¿Cómo se pudo introducir esa persona? Porque realmente esa persona tenía una barra de hierro dentro. No era una barra, era una barra. Una barra. De un material que no sabemos cuál es, pero que estaba ahí. ¿Y qué pasa con esos materiales? Ahí es donde está claro, la gran incógnita de lo que es el contacto extraterrestre. Que hayan estas personas que sean abducidas, que de repente en una carretera pues sean secuestradas, que aparezcan con determinadas operaciones hechas. Esas fotografías, como estamos viendo por ahí, esas imágenes, como estamos viendo en los vídeos, de estos ovnis que de repente tienen un estado de maniobra inverosímil, que salgan cazas del ejército detrás de ellos y no sean capaces de seguir su estela. Entonces ahí es donde está el gran misterio. Pero lo que comentas de esta señora, por ejemplo, imagino que habrá habido más casos de personas abducidas que aparecen con un determinado chip o cualquier historia dentro del cuerpo. ¿Dónde va todo eso? Y todas ellas tienen la pérdida de memoria de ese espacio-tiempo. Por eso no trasciende ese material que han encontrado dentro de los cuerpos de esas personas. Se estudia, se investiga, pero no trasciende ya más allá. Ahí ha estado un poco donde los gobiernos se meten un poco. Es lo que tú decías, ¿no? Que a partir de ahí ha hecho una cortina de humo. Sí, ha hecho una cortina de humo, y son los investigadores del gobierno quienes están un poco haciéndose cargo de ese tipo de material, y no tenemos acceso a él, porque si hay una operación en un determinado hospital, no me van a llamar a mí, llaman al gobierno, a la policía, lo recogen, y a partir de ahí pues podemos... Nos vendan los ojos. Sí. Paco, ¿y dónde suelen ocurrir las abducciones? ¿De normal? De normal, por la noche, en la carretera, en sitios alejados.
es el sitio más normal para que estas abducciones aparezcan. De repente, aquí estamos viendo un poco unas imágenes de estos, secuestran a una persona, le meten el implante de un determinado aparato, tienen relaciones sexuales, supuestamente relaciones sexuales con ellas, y a partir de ahí, si no es con una hipnosis o con algo así, pues no podemos saber. Eso que acabas de decir me choca, porque bueno, realmente no sabemos los ovnis cómo están caracterizados. ¿Cómo son? No lo sabemos, porque tenemos las imágenes de lo que hemos visto, de que se No, parece en una ¿cómo nave son? tal. Las fotografías, la Sí, evidencia está ahí. Vale, sí, pero por lo que dices, secuestran a las personas, pueden tener relaciones sexuales con esas personas. Eso es lo que están contando las personas que han tenido ese contacto. Porque ahí estamos viendo a esas personas que realmente que tenían ahí una operación con un montón de... en su cuerpo, pues, cicatrices. No, pero me choca, ¿qué tipo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Realmente? No. Susana, Se me ocurre que todas las heridas igual son porque el otro no sabe fíjate, dónde ¿cómo se las meterlas. han hecho? A ti y a mí nos tendrían que secuestrar también, No, llevarnos a esa no, nave. preferís que no. Menos mal que a mí me has excluido, ¿ves? Yo me he librado. Vamos a poner Entonces, a mí ya me lo contáis. para investigar. Ya me Entonces, lo contáis. estaríamos viendo cómo están realizando ese tipo de pruebas. Porque si no, tenemos que Preferís fiarnos. no, Paco, que tenemos vuelva sin algún ovni, miradnos. tenemos y- que fiarnos un poco de los que nos están contando las personas que están sufriendo, porque sufren ese tipo de contacto. Yo me fié, pero yo pregunto. Entonces la prueba está ahí, y el testimonio que esas personas están dando ahí. Pero es que no tenemos la prueba, que es lo que yo quisiera. Yo he tenido el avistamiento de un ovni, como de repente en la pista de silla en Valencia, un determinado día, pues apareció una luz que iba corriendo de un lado para otro, y estabas viendo una faro de la otra, y viene un helicóptero que se veía con sus hélices, empezó a perseguirlo, y si hubierais visto cómo cruzaba de un lado para otro, el helicóptero a los 2 minutos tuvo que dar media vuelta. Yo es que no voy a soñar, tío. Voy a contar tú. Entonces, situaciones así están ahí, pero a mí me hubiera gustado, igual, no sé qué a ti, Pedro, estar en contacto con un extraterrestre, poder hablar, hacerle una entrevista. Hombre, a mí ya me cuesta con los de aquí abajo, imagínate. Pues es lo que quiero decirte Ese yo. nivel todavía no me lo planteo. A ese nivel, eso nos está dando. El contacto nos está dando. ¿Qué pueden querer estos seres cuando cuando ellos se dan a conocer? O Yo no, sea, yo no se sé si. supone que ¿Qué vienen quieren aquí. ellos A tú. o qué queremos nosotros? Yo creo que realmente. Yo sé que se quiere deshacer de mí y no sabe cómo. No, pero ¿qué pueden pretender haciendo esas visitas fugaces que no dejan claro si están, si no están, si yo- existen o si no existen? Pedro, yo primero quisiera saber si son realmente visitas, si son visitas fugaces o no, ¿eh? Es la primera pregunta que me hago. ¿Realmente es un extraterrestre? ¿Es un objeto volador no identificado? Es la única prueba que tenemos. Hay que ser realistas. No, sí, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo teorías de que los alemanes estaban construyendo Sí, para esto hay muchísimas historias teorías. similares. Y también hay que... la evidencia está ahí. Y los objetos han sido perseguidos por el ejército, capturados a través de los radares, y la evidencia está ahí, no podemos negarlas. Pero realmente son naves, porque, como hablábamos al principio, ¿cómo pasan de una galaxia a la otra? Lo que es la dimensión tiempo y ese espacio, que si irnos a Marte nos va a costar 2 años, como mínimo. ¿Cómo son capaces de Y a entrar? unas velocidades. ¿Cómo van a ser capaces de unas galaxias a otras transportarse? ¿Qué pasa? ¿Que hablen como una especie de puerta dimensional y se vienen aquí? Es que en mi conciencia yo no llego a comprender cómo se pueden llegar aquí. Entonces me cuesta mucho. Entonces, que realmente sea una nave espacial, una nave extraterrestre, venido de otro mundo, es lo primero que me cuesta a mí creerme. Que es un objeto volador no identificado y que es algo muy raro, están ahí y no hay que negarlo. Que existen otros planetas similares a los nuestros, también, porque no vamos a ser cazurros, que no somos el centro de nada. Paco, ¿has tenido alguna experiencia de regresión Sí. hipnótica Sí. por abducción de algún paciente? Sí, es lo que te estaba contando de esta chica boliviana. Entonces, le recordamos, le hicimos recordar esta experiencia que había tenido y que realmente yo me di cuenta que era más bien producto, que ella sí que pudo haber tenido ese contacto extraterrestre, pero que era más producto de su mente, de lo que ella, del rechazo que ella tenía por su hijo, que había hecho esa abducción. Pero eso es un porcentaje muy alto de las
personas que son abducidas, pero es que hay otras que son las que tienen este tipo de microchips o este tipo de aparatos que vamos a hacer ahí ante ese tipo de evidencia. ¿Quién se para a hacer todo eso? Bueno, y cuando aparece una persona con un microchip dentro, automáticamente el primero que se mete ahí es el Ministerio de Defensa. Sí. Porque es algo desconocido, o si lo fuera, no estaría dentro de unos cánones de la lógica, ¿vale? Del comportamiento humano. Dentro de las personas a día de hoy se meten marcapasos y pocos cacharritos más. Sí. ¿Qué dice el gobierno de este tipo de actos, este tipo de historias? Lo primero que hace el gobierno es desmentirlo. Porque ante la evidencia... Fíjate que ya hay parte del ejército y investigadores del fenómeno paranormal ya empiezan a decir que objetos voladores no identificados existen. Ya lo aceptan. Ya hay un reconocimiento. Estaba la pregunta que hizo el senador Enrique Mújica en el año 79 con el caso Manises, que hizo una interpelación al gobierno y el gobierno lo único que puso una vela, lo que hizo es poner un manto alrededor de este tipo de preguntas y que era una especie de secreto nacional, no sé, que no podían hablar sobre el caso. Pero hoy en día ya hay más de 62 casos que han salido a la luz y entonces ahí están un poco esas evidencias. Es que no se pueden ocultar. Si es que la primera preocupación del gobierno es que mandan un caza detrás de un ovni y ¿qué hace ese caza que no puede hacer nada, que no le puede hacer aterrizar? Cualquier ejército, pues, ¿para qué necesitamos a nuestro ejército que no pueden hacer bajar a un ovni? Que se ríen de ellos continuamente, del ejército español, del francés, del americano, del que sea. ¿Para qué sirven? Y estos ovnis, Paco, yo no sé si son observadores, si ellos, no sé, si ya saben a la víctima que van a coger, están observando durante un tiempo para saber cuándo actuar sobre esa ese persona. humano. Eso es como si fuéramos, no sé, como si fuéramos conejillos de indias. No creo que eso sea así. No sé, yo pregunto, yo desconozco totalmente. Fíjate no que sé, la mayoría de casos, y que eso me parece también una alucinación, se eligen con los grandes contactados como si fueran elegidos por los dioses para este contacto. Ni una cosa ni la otra. Ni somos conejillos de indias, ni somos unos seres especiales que han venido los extraterrestres a elegirnos para tener ese tipo de contacto. Yo creo que se han dado un poco las circunstancias, casi un poco mero de la casualidad, aunque hay algunos de esos contactos con algunos grupos que sí que se han dado, que ellos han llegado a través de sus prácticas, de la meditación, una sesión espírita o lo que sea, han llegado a tener un determinado contacto, un encuentro en una determinada fecha, se ha ido y se ha dado. Entonces, el caso está ahí, pero no somos conejillos. Igual que te pregunto, ¿qué altura pueden tener los ovnis? ¿Qué altura? Sí. El tipo de aparatos. Yo creo que es que hay veces que, yo qué sé, me da un poco de risa toda esta situación. Porque a principios de siglos eran más pequeños, más de una forma como los aviones o aparatos que había en aquella época. ¿Qué pasa? Que los ovnis entonces estaban adaptados a principios del siglo o al siglo pasado y conforme hemos ido evolucionando se han ido haciendo más sofisticados, que realmente eso me genera dudas. Es sospechoso. Es sospechoso. Eso, ante menos, es sospechoso. Porque un poco la mentalidad de las personas que lo ven va con su tiempo. Va con su tiempo, entonces ahí un poco es lo raro de todo eso. Bueno, una característica siempre es que desprenden luz. Sí, son siempre como un platillo, que son redondos, de lágrima, más o menos ovalados, que desprenden luces de colores, su forma de movimiento es también lo característico. Entonces, eso es un poco lo que lo diferencian de los aparatos que conocemos. Y nos faltaría saber qué combustible usan. Sí. Que estamos aquí partiéndonos la cara con el biodiesel y esto viene de otra galaxia de un tirón, porque no me digas que para repostar no sé dónde. Sí. Porque eso ya sería otra. Esa es mi gran pregunta. Eso es la primera pregunta que yo me haría. ¿Cómo realmente...? O bioetanol. O bioetanol, exacto. Sí. ¿El ejército, no sé, tiene algún tipo de secreto sobre los ovnis? ¿Intentan, no sé, saben que están intentando guardarlo de alguna manera?
Secretos. Después del caso Roswell no creo que intenten crear más cortinas de humo alrededor de todo esto. Entonces, de alguna manera, lo que sí intentan es un poco ocultar ese tipo de avistamientos, porque en la medida que se vayan dando muchos casos, que salga un caza detrás de un ovni y que no sirva para nada, Pedro o Susana, Es quedar un poco en ridículo. es quedar en ridículo. Entonces, tienen que ocultarlo. Supongamos que ahora nos aparece un ovni por ahí. ¿Cómo deberíamos de actuar? ¿Cómo deberíamos de actuar? Lluís Correguens. Es que a lo mejor esa no es la Mira. forma más adecuada. Lo primero, si ves un ovni, ¿tú qué haces? Te asustas. Jo, no perder la, sí. no, no perder la O dic, calma. què és això? Què és Eso això, es Pedro? el Què és nervio. això, Vamos un Pedro? poco describir eso. Hay que tratar de identificarlo, cómo es, si es grande, pequeño, si tiene más o menos luces. Si tenemos alguna cámara de vídeo, pues poder filmarlo, llegar a filmarlo y que salga. Tener más o una menos. prueba, ¿no? Tener un lápiz o algo donde anotarlo, un cuaderno y la hora, las coordenadas. Entonces, la hora y el sitio donde está es importante. Y por último, dar la voz de alarma, avisar realmente a investigadores, al a las autoridades para que puedan un poco llegar a investigar lo que es el fenómeno OVNI. Tenemos, o tienen, el Ejército o el Ministerio del Interior, quien corresponda, tiene pruebas tangibles, pruebas físicas de alguna visita de ovnis extraterrestres o como se puede llamar. Hay lo menos, algo? hay más de 66 casos ya desclasificados por el gobierno. Yo tuve la suerte de un programa que había aquí hace bastantes años, unos 6 o 7 años, que se llama La del Acuario, de tener aquí, dentro del coloquio que hicimos, al director del aeropuerto de Manises, el famoso caso Manises que se dio. Entonces fue un avión que iba a Tenerife y que de repente por un ovni fue obligado a aterrizar en este aeropuerto. Tuvo que salir un caza detrás de él y tuvo que ir detrás de medio París, Cataluña, por el centro, hacia más o menos la parte de Andalucía, Almería, y no consiguieron nada. Entonces las evidencias están ahí. Este se hizo famoso porque saltaron los radares y los controles de aeropuertos de más de un punto de Pero España. tenemos piezas de metal o de lo que sea, o tenemos trozos de un extraterrestre que se ha caído de una nave. O El único ¿tenemos caso algo? que hay así importante fue el caso Roswell y está envuelto en tantas verdades y mentiras. Aquella que- operación que se vio por televisión, Sí, que sí. después Todo era no un sabemos si era un muñeco. Era un muñeco, eso es evidente, ahí se veía que era un Les fraude. bromes que jo dia abans que podien Que alguns... con esto los gobiernos que intentan un poco ocultar lo que es verdad. la verdad. Y la verdad está ahí, los objetos voladores y situaciones raras se están dando con los objetos ovnis, y entonces que tengan ellos que estar persiguiendo esos ovnis, pues quedan un poco en entredicho. I què és el més curiós de tot això, el que se puga trobar que siga més curiós dels ovnis, dels extraterrestres? Lo más curioso, a mí, por un lado, lo que yo tendría cuidado es un poco el tema de los contactados que llegan un poco a creerse un poco esa historia. Lo más importante que yo veo alrededor de la gente normal, que no se lo acaba de creer del todo, o sí se lo cree un poco, es un poco el cambio de conducta que se produce en las personas que tienen ese tipo de contactos, que pues se vuelven un poco mejores personas, que quieren evolucionar, que son un poco más espirituales, ese cambio de forma de ser, si eran un poco más agresivos o tenían otra forma de avasallar ante la vida, pues ese cambio de conducta es lo que yo sí que he observado en la gran mayoría de personas que han llegado a contactar. Y o yo diría a visualizar, porque realmente no hemos tenido una entrevista con un No ha extraterrestre. habido una conversación de tú a tú. Què sol fer el govern i els mandos militars, que ja ho comentarem un poc l'altre dia, però ho tornem a recordar, a la informació dels somnis, quan cauen en les seues mans? Ens informa o se ho amaguin? Tú lo estás diciendo. Lo primero que hacen es ocultar esa información, lo que hacen es distorsionarla. Hay que tener en cuenta que 3 de cada 10 pilotos están teniendo avistamientos ovnis. Esto son mucha gente y gente cualificada que tiene una experiencia, que no es cualquier persona normal que no tiene conocimiento, sino que tiene una base de datos de información importante. Entonces, 3 de cada 10 es muchísima gente. Llegan hasta, de alguna manera, quitarles a la gente, a los propios, a gente normal, a militares, fotografías, vídeos, para intentar un poco ocultar un poco esa Taparlo, información. ¿no? Taparlo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Taparlo? ¿Por qué? Solo con la sencilla razón que, pues, imagínate,
todo el dinero que gastan, lo único que intentan es desorientar un poco de esta información de los ovnis diciendo que no existen. Però no ho entenc, perquè si no fan res mal, ni venen a furtar, ni venen a res, perquè ho han d'ocultar. Això és una cosa natural, ¿no? Diríem, que está ahí y que se debería de saber. Sí, pero tú imagínate que estás en el gobierno y no puedes hacer nada. Bueno, estás en el govern i no pots fer res, en quin sentit? Vols dir? Entonces, ¿para qué queremos un ejército que no puede llegar a defendernos de defendernos? eso, ¿no? No, però almenys informar-nos, escolten, miren, passa això, està ahí, s'intentarà fer el que es puga, però que sapiem que està ahí, que existeix. Sí, pero no lo hacen. Lo que hacen Estamos justamente desinformados. desinformados. Ellos lo que tratan es de desinformarnos que realmente eso no existe y entonces crear esa cortina de humo. No existe, però sí que existe perquè està ahí. Com dividiries el nostre omni? Tu tan marejat en embotit. El contacte amb l'omni. ¿Cómo lo dividiríamos? Yo diría en 3 o 4 grandes partes. Primeramente está el típico avistamiento que se está dando por la gente que vamos por la calle y podemos, yo qué sé, verlos, fotografiarlos, firmarlos. La gente que está investigando todo esto, pues están dentro de este gran grupo, investigadores, periodistas. Este sería un grupo de los que están un poco pues, teniendo este tipo de información. Otro grupo serían los que están sufriendo un poco este tipo de avistamiento, que son los aducidos. Entonces, estos son los que los sufren, entonces sería otro grupo que podríamos apartar. Otro grupo tendríamos los contactados, que se creen los embajadores de estos supuestos extraterrestres. Y sí, bueno, ahora ahí estamos viendo pues unas imágenes que son de unos ovnis, que son unas imágenes bastante espectaculares, que son unas imágenes que vienen desde México y son unas energías, es como una especie de ovnis que son de plasma, pura energía. Incluso los propios extraterrestres que van o tripulan esas naves pues son de ese tipo de energía. Aquí podemos ver como en uno de estos ovnis, en un momento dado, porque esto es una filmación, no son fotografías, como la panza del ovni llega un momento a encenderse. Estas fotografías son bastante espectaculares, es de lo más que hay, y llegaron un poco 2 programas de televisión del canal mexicano. Uno creo era el programa 60 Minutos y el Tercer Milenio, de allí de México. Llevaron a la Universidad de México, al grupo, creo que el Grupo Sol, para que analizaran estas fotografías, pues si había algún fraude, porque son bastante espectaculares. ¿Lo había? No. Este tipo de fotografías no solamente ahí en México, sino han aparecido en todas partes del mundo, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Europa. És algo habitual, no solamente eso de allí. Com són els abastiments que es produeixen amb l'arribada o vore? Com es poden gravar o fotografiar? És a dir, quan vegem un ovni d'aquest tipus i volem fotografiar-ho per que isga bé, ¿de qué manera se habría de hacer? Aunque antes me he quedado un poco con la otra pregunta un poco en el aire. A la hora de ver los ovnis podemos verlos de 3 formas distintas y son bastante espectaculares. La primera es cuando aparecen como una especie de naves o bolas que de repente empezamos a verlas y van de un lado para otro y van de forma rápida y descontrolada. Son movimientos que ni un helicóptero, ni un avión, ni cualquier aparato que esté volando pues pueden realizar ese tipo de maniobras. Otra son una especie de naves que normalmente suelen ser unas bolas rojas que suelen salir desde el mar y detrás de ellos pues llevan una gran estela roja y aparecen y desaparecen de forma muy rápida. Y otro tipo de naves que se puede dar también son las naves grandes, enormes, ovaladas y que empiezan a salir un montón de luces, de colores. La clásica. La clásica que suele salir pues en las películas como Encuentros en la tercera fase, E.T. y cosas así. Son naves espectaculares. Son los 3 tipos de avistamiento. ¿Y la forma de fotografiarlo? Sí, es más o menos ese tipo de fotografía. Aunque esto es un poco algo más, no es muy habitual lo que acabamos de ver. Estas son esos 3 tipos de imágenes fotografiadas, que es lo que estamos viendo ahora, que estas serían pues las que van de un lado para otro y dejan una estela muy rápida, que el ovni aparece de repente, como estamos viendo aquí, y hace un movimiento pues raro. Va de un lado para otro, aparece, va despacio, y de repente desaparece.
que es un poco lo que yo te estaba comentando anteriormente. Y Ahí lo veiem. lo vemos y como de repente a lo mejor esto es un trucaje, ¿eh? Digo, parecía un poco... Sí. Y estas son las naves un poco más espectaculares. Y estas son otro tipo de fotografías, que es el que te estaba comentando, que son como una especie de bolas rojas que van de un sitio para otro y dejan una gran estela. Qué maravilla. Y realmente, ¿quién se intuye que puede pilotar este tipo de naves? ¿Quién se intuye? Pues Sí, porque saberse, ¿se sabe? sí, es una gran... Sí, se sabe. ¿Quién está tripulando? Pues se supone que son extraterrestres, que son gentes de otros mundos, pero también pueden ser objetos voladores de nuestros países no identificados, que no tenemos conciencia que existen. O sea, pueden ser creaciones... propias nuestras, exactamente. Entonces ahí está un poco la gran duda. Y como en cuanto hay cualquier tipo de accidente, si hay un accidente en este tipo de avistamientos, enseguida el ejército entra en contacto con todo esto y hace desaparecer todo tipo de pruebas. Desaparecen hasta los matojos. Sí. Realment existissin... Jo sé que és una pregunta que sempre faig, però és que tinc ahí el dubte. ¿Existissin els extraterrestres? Que sí existe. Hombre, yo creo que con el tiempo que ha pasado, cualquier persona inteligente ya no duda si existen o no existen estas naves espaciales, si existen o no existen. Yo diría más bien qué es lo que quieren y por qué están aquí. Cuanto más investigas este fenómeno, ves que hay agujeros por más sitios. Desde luego, el cielo está repleto de naves y de objetos voladores no identificados. Yo creo que incluso los gobiernos se tenían que plantear en poner una especie de carné por puntos, porque eso por ahí arriba está demasiado transitado y habría que organizarlo un poco. Estaría bien, ¿no? Un extraterrestre con un paracaídas. Sí, aquí estamos viendo pues, unas imágenes que son de ovnis y de avistamientos. Aquí hay una recreación por ordenador y aquí estamos viendo distintas fotografías de avistamientos de imágenes. Son imágenes, esa es una especie de esfera que sale del mar. Y estos son avistamientos, fotografías de ovnis que son un poco espectaculares. Aquí tenemos a uno de los investigadores, que es Enrique López, que es un cura, que es un ufólogo. Jo dic, és extraterrestre és molt igual a nosaltres. Sí, no es... Con lo que veis que incluso en la iglesia existen ufólogos que investigan. Este es un ovni en una luz que hay ahí a lo largo del día, o sea que no es de noche y ahí está un poco fotografiada. Esto es un supuesto ser extraterrestre en una colina que fue fotografiado. ¿Y es un grande de la colina? Sí, este es Sisto Paz, ahí está bastante joven y como está a través de una reunión que creo que hizo en Machu Picchu, en Perú, y había un ovni. Esta es una imagen un poco espectacular porque aquí se conoce que hay una especie de incendio y podemos ver por la parte de abajo como un helicóptero está recogiendo agua y en la parte de arriba había como una bola o una esfera, un ovni detrás. Y el helicóptero no se percataba que estaba un poco siguiéndole esa imagen de... ¿Tú crees que realmente los gobiernos tienen un departamento, por lo que decías, de que podrían ser creaciones humanas? ¿Crees que algún gobierno puede tener un departamento dedicado a construir objetos de esta índole? Fíjate, eso ya se dio en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, los Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como Rusia y muchos países, no, pero sobre todo estos dos países, y supongo que a través de la OTAN también se están haciendo, pues están creando algún tipo de dispositivo que están surcando un poco los cielos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo por nuestro territorio están pasando ese tipo de naves y no somos capaces de poner un poco restricciones? ¿Cómo nuestro ejército, nuestro gobierno no está haciendo nada para ese tipo de tripulaciones? Y no solamente ellos, sino que aparezcan cualquier tipo de otro tipo de naves que las crucen de cualquier manera y que paguemos los impuestos y que ni el ejército ni el servicio de inteligencia estén siendo burlados continuamente. Entonces, ¿y por qué están así estos seres vinguts de no se sap on? ¿Qué es lo que valen de nosotros? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Esta pregunta es una pregunta que los investigadores no la ponemos, si son los propios contactados lo que ponen. Que estos seres extraterrestres pues quieren pues un poco como ayudarnos, que vienen aquí a ayudarnos, a aconsejarnos lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, para que a lo mejor este planeta pues no sea destruido.
De ahí pues se puede un poco pues llegar a incluso con este tipo de información que estos seres en principio que pueden venir a ayudarnos, siempre desde el punto de vista de los contactados, que un investigador serio nunca te va a poner esto, pues se puede crear una especie de un poco de seres, un poco de dioses de la antigüedad como ángeles, y como se pudiera formar ahí una especie de religión alrededor. Se forman religiones. Se forman religiones. Mitos, y entonces sectas. Sí, son mitos, y mitos hay muchísimos, y tenemos una sociedad tan variada que ahí entra un poco de todo. Entonces ahí está un poco el gran riesgo de todo esto. Pero cuando realmente se forma una secta basándose en un hecho que nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata, ¿cuál es la finalidad? Porque si supieras qué ha sido, qué ha pasado, qué es lo que has visto y qué es lo que te han dicho, tienes una base sólida, pero... Lo primero es el riesgo de esas sectas, de esos supuestos a veces contactados, de la buena fe de esas personas. Si partimos de que hay buena fe, no hay ningún riesgo, porque eso no se puede degenerar en ningún caso. Mira, aquí tenemos ahora un caso de uno de estos tipos de contactados que al final yo creo que sí se degeneró un poco, que es Eugenio Siragusa, y a través de él un alumno suyo, que era creo que Giorgio Giovanni, que es este chico, que era alumno y que pues pensaba que Jesús, que era una especie de extraterrestre, que se comunicaba con él, y a través de los estigmas, pues le salían estigmas a manos, y que este supuesto extraterrestre, que era Jesús, pues hablaba con él, y que la Virgen María... ¿Qué era? Estigmas. Entonces es creer que esa persona, pues Jesús, se está manifestando. Anem a explicar un poc el que acabes de dir, per el que estigui en casa, perquè potser n'hi haurà gent que ho entendrà, però n'hi haurà que no. ¿Has dit estigmas? Sí, estigmas son cuando los puntos religiosos, por ejemplo, de Jesús, lo que es en la cabeza, en las manos, en los pies, en el pecho, salían las heridas que tenía Jesús. Entonces, son puntos nerviosos que a través de hipnosis incluso se pueden llegar a provocar. Entonces, estas personas, de forma consciente o inconsciente, se provocan en su propio cuerpo como una especie de calvario, un poco como si se estuvieran manifestando un poco ese ser del más allá, que en este caso era como una especie de Jesucristo, que se está manifestando a través de esta persona, que era un seguidor de Eugenio Siragusa. Entonces, ahí un poco es donde está el gran riesgo. Sectas de este tipo, no sé si te acordarás, os acordaréis que en Texas, en Estados Unidos, hubo una matanza de una secta en nombre de los extraterrestres. Pues claro, ahí había una persona que estaba un poco trastornada. ¿En un rancho? Sí, en un rancho, exactamente, y le pegaron fuego, y ahí, pues no sé si murieron muchísimas personas alrededor. Unas 80 o 90 personas. Y todo en el nombre de los extraterrestres, y mezclando un poco lo que es la religión, que es lo que me parece a mí que es donde está el gran problema, mezclar un poco lo que es el mito religioso y el mito extraterrestre. Entonces podemos llegar a confundir a la gente, porque sí, realmente la gente queremos ser cada día mejores, pero yo qué sé, mezclar una cosa... ¿A cambio de qué? Sí, entonces hay que ser coherentes. Sí. Yo puedo ser mejor, pero ¿qué es lo que me van a hacer a mí los extraterrestres por meterme un poco en ese sitio? Yo no me fiaría mucho, siempre iría con mucho cuidado. Paco Cifuentes, fins ací esta entrevista. La setmana que ve, en quin tema ens vas a sorprendre? 4 minuts, jo havia entès... Perdó, és que si mos parlen i jo havia entès fin d'entrevista. Tu no havies escoltat el mateix que jo? No, pues res. Pues no, continuem, Paco. Tenim 4 minuts encara. Són coses del directe. ¿Nos queda alguna imagen por ver de todo el material que Paco nos ha traído? Sí, hay bastante. Yo creo que todavía hay alguna imagen que otra. ¿Tenemos alguna imagen por ver? Creo que había unas pinturas... Bueno, pero todo esto tú también, tengo que decir, la verdad, voy a hacer un poco de abogado del diablo, que lo presentas como algo bueno, pero tiene que tener un lado oscuro, seguro. Yo lo presento como algo bueno. Vamos a ver, primeramente, el lado de los estigmas, la gente de los contactados, no los estoy presentando como algo bueno. Entonces ahí el riesgo de crear una secta, hay un Quiero decir, por el lado que decías, que vienen para darnos consejos y que cuidemos lo que tenemos. Darnos consejos, pero que realmente estos contactados, ¿qué es lo que esperan de todo esto? Esperan ser salvados, como si fueran elegidos, que vienen venir los extraterrestres, como estamos haciendo todo tan mal, como al final el planeta los estamos destruyendo, van a ser como especie de elegidos, van a venir con naves y los van a rescatar. Me parece un poco fuerte esa situación. No habrá miles y miles de personas en todos los países que son personas normales que están haciendo un montón por la humanidad, que habrá muchísimos científicos
que están investigando y no están teniendo ese tipo de contacto. ¿Tú crees que una persona normalita de un pueblo normal tendría preferencia sobre ese tipo de personas que están haciendo algo por la humanidad? Es que me parece incoherente, total. Y al lado negativo, acuérdate que estábamos hablando de los abducidos, los que son secuestrados. Están habiendo casos, son realmente los que están pasando realmente miedo con este tema extraterrestre, que ha llegado a evolucionar de tal manera que no solamente que vas con el coche como si vas normalmente y en medio de la carretera por la noche desapareces y te secuestraban, sino en que en las propias casas, en los propios dormitorios de gente están siendo abducidas por el fenómeno extraterrestre y están desapareciendo y esta situación le está creando un gran miedo. En diferents grups de gent s'ha creat com una religió, com una secta. Els contactados, que diuen. En un caso era Giorgio Giovanni, el alumno de Eugenio Siragusa, que generan todo esto una religión alrededor. Hay muchas. Están los raelianos también. Raelianos están Vamos a ver unas imágenes, Paco, que nos has traído, nos las comentas un poco por encima, ¿vale? Pues cuando quieran nuestros compañeros que las disparen y nos comentas qué estamos viendo. Aquí estamos viendo una pintura del siglo XV, creo que de Fray Filippo, un italiano, y tenemos como la Virgen, pues está un poco, el ángel en el que está un poco anunciando a la Virgen, y no era un ángel, que era un ovni. Aquí tenemos también otra de Carlo, creo que es Carlo Crinelli, y como un ovni es la que está haciendo el anuncio y le está dando en la coronilla de Jesús. Esto es una pintura rupestre rusa donde aparece un ovni con dos soles y vemos un extraterrestre con una Cassandra y un ovni a la parte de arriba. Habría otro que creo que tenía de 6.000 años de antigüedad y era un ovni que creo que está en unas cuevas de Brasil, tanto de la Cassandra, y estaba en una cueva rusa y el otro en unas cuevas brasileñas. Entonces, desde la antigüedad hay manifestaciones tanto en cuadros como en pinturas rupestres donde el fenómeno ovni ha existido. Nos han estado visitando desde hace muchísimo tiempo. La atención, intentan llamarnos la atención. Están ahí y eso no podemos negarlo. Tenim també unes altres imatges impactants que són de cercles y figures sobre el camp de... Sí, esto se hicieron famosos sobre los años 80 y formaban pues figuras en los campos de Inglaterra de trigo. Después se difundieron por todo el mundo y son figuras de todo tipo y eran figuras de 150 metros de grande. Salieron dos personajes en Inglaterra que se dedicaron un poco a hacer 4 o 5 campos de hacer como una especie de figuras parecidas a esta, pero eran figuras bastante rudimentarias y lo único que hacían es aplastarlas. En todas estas figuras, aquí hay unas imágenes que son bastante espectaculares y estamos viendo como una especie de dos bolas, parecido a lo que hablábamos antes, o dos ovnis que van dando vueltas y por una especie de fuerza magnética están creando estas figuras que salen en los campos de trigo de arroz. Entonces las imágenes son bastante impactantes y aquí podemos ver la figura que al final formaron por una avioneta y la gran dimensión de esa figura, porque estamos viendo ese puntito que hay abajo, es una persona, entonces las dimensiones que llegan a coger esas figuras eran enormes. Eran figuras que llegaban a hacerse hasta 500 al mes. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia. Si hubieran sido estas dos personas que aparecieron, ¿cómo pueden recorrer medio mundo? Y llegaron a hacer más que 4 o 5. La diferencia entre las que hacían estos chicos es que estos estaban aplastadas y en las otras pues las espigas iban entrelazándose unas con otras. Había una especie de... Trenzadas, podríamos decir. Sí, trenzadas, que no son aplastadas. Y que pues había una especie de radiación importante ahí en el lugar, como parecido al microondas, y si lo miráramos por microscopios, los cristales del propio trigo estaban totalmente pues manipulados. Paco Cifuentes, ara sí que ens contes a la setmana que ven de què ens vas a Pues parlar. estamos ahí preparando un nuevo tema, entonces no estamos seguros todavía. Pues res, tenen que estar ahí vostès a la setmana que ve per a saber quina sorpresa ens va contar Paco Cifuentes. Seguirá mirando el cielo expectante, esperando respuestas que, probablemente, solo puedan llegarle de dos maneras. Como un gran apocalipsis profetizado durante años, o en forma de naves extraterrestres inteligentes. De poder elegir, usted
¿con cuál se quedaría?